Hace unos días, una noticia sacudió por completo el mundo de la tecnología. Si las afirmaciones son ciertas, y todo indica que lo son, China ha logrado con éxito en su proyecto secreto, en el que llevaba trabajando muchos años, copiar finalmente la tecnología de producción de procesadores ultra avanzada de Occidente. Esto significa mucho más de lo que imaginas, porque este ha sido durante mucho tiempo el gran punto débil de China, algo que le ataba de pies y manos constantemente. Como sabes, China es la nueva superpotencia mundial y compite en todos los campos con Occidente, especialmente con Estados Unidos. En algunos sectores ya ha conseguido tomar la delantera. Sin embargo, en los últimos años, la estrella en ascenso del mundo tecnológico es la inteligencia artificial. China también quiere ser líder mundial aquí, pero se encuentra con Estados Unidos enfrente. Estados Unidos hace todo lo posible por frenar el avance de China en estas tecnologías avanzadas, y lo cierto es que lo está consiguiendo bastante bien. En los últimos años, lo que más ha frenado el ascenso de China y ha ralentizado su velocidad de progreso ha sido la producción de microchips, más precisamente de semiconductores y obleas avanzadas. China quiere fabricar estos chips, y especialmente las versiones más avanzadas, pero en este campo su tecnología aún no está al nivel de sus competidores. Por eso, una y otra vez se enfrenta, directa o indirectamente, a los embargos de Estados Unidos. Debido al gobierno estadounidense, China no puede obtener suficientes productos de empresas como Nvidia, que producen los chips de AI más potentes. Cuando intentan rodear las restricciones, aparecen nuevos embargos. Las empresas chinas necesitan los chips más avanzados para poder competir con fuerza, pero para tenerlos se ven obligadas a llamar a la puerta de Taiwán, su enemigo, y de Corea del Sur, porque las mayores, más grandes y tecnológicamente más avanzadas fundiciones de obleas del mundo están en esos dos países, y ellos, por sus estrechas relaciones con Washington, no le dan a China las cuotas que necesita. El gobierno de Pekín responde: si no nos dais las líneas de producción, entonces las construiremos nosotros mismos y fabricaremos nuestros propios chips. Pero entonces se topan con otro obstáculo. Por cierto, China ya tiene grandes instalaciones de fundición. Alberga a SMIC, una de las mayores fundiciones del mundo. Sin embargo, estas instalaciones tienen problemas muy graves de rendimiento y eficiencia. Para superarlos, llevan años insistiendo en la puerta de la empresa holandesa ASML, pero sin éxito. ASML, con sede en Países Bajos, es la compañía tecnológica más crítica del planeta. Si quieres producir los chips más avanzados, necesitas sus máquinas. Hoy en día, son los únicos que poseen la tecnología de litografía ultravioleta extrema, EUV, la más eficiente para fabricar los chips de mayor rendimiento. Y esta tecnología no la comparten con China porque el gobierno estadounidense no quiere que China la tenga, y nunca lo querrá. Porque si la consiguen, los chinos podrían cerrar la brecha en muy poco tiempo e incluso adelantarse. Por eso, la litografía EUV está prohibida para China. A pesar de todas estas prohibiciones, China ha logrado avanzar mucho por su cuenta. SMIC y Huawei llevan años colaborando en la producción de microchips. SMIC consiguió por sí sola la tecnología de 7 nanómetros y ya tiene capacidad de producción en volumen. Junto con Huawei, también trabajan en 5 nanómetros y, según sus afirmaciones, ya han empezado la producción en volumen de chips de 5 nanómetros. Pero según los informes que llegan, la situación no es tan brillante. Fuentes fiables indican que China tiene problemas muy serios de eficiencia tanto en 7 nanómetros como en 5 nanómetros. Es decir, todavía no han elevado la tecnología al nivel deseado. Aquí abro un pequeño paréntesis para que el resto sea más comprensible. Os explico brevemente qué es eso de los nanómetros en los chips. Como sabéis, casi todos los dispositivos avanzados tienen dentro un microchip, un procesador, una memoria, una oblea. En general, los llamamos microchips. En el mercado tecnológico hay una competencia feroz. Las empresas gastan miles de millones solo por ganar un 5% o un 10% más de rendimiento. Si quieres llevarte la mayor parte del pastel, tienes que fabricar los microchips más potentes y más eficientes. Pero no es fácil. Los microchips tienen un área limitada, digamos unos centímetros cuadrados de media. En cada nueva generación, tienes que hacerlos más potentes y más eficientes en el mismo espacio. La única forma es aumentar el número de transistores y unidades dentro. Si lo haces de forma plana, el chip crece,
se calienta más y consume más energía. Eso es ineficiencia. Entonces, ¿qué haces? Metes más transistores en el mismo espacio, y la única manera conocida de hacerlo es la reducción nanométrica. El nanómetro es una unidad de medida sin equivalente en la vida cotidiana, porque es increíblemente pequeño. Un nanómetro es una milmillonésima parte de un metro, la milésima parte de un milímetro. En un nanómetro caben 10 átomos de hidrógeno uno al lado del otro. Para ganar la carrera tecnológica, tienes que meter miles de millones de transistores en ese espacio diminuto, con separaciones de pocos nanómetros. Quien domina esa capacidad dirige la tecnología. China ha conseguido llegar hasta 5 nanómetros, pero el verdadero reto es 3 nanómetros y menos. Actualmente, solo hay una empresa en el mundo capaz de fabricar máquinas para producir a 3 nanómetros y por debajo. ASML, con su tecnología de litografía ultravioleta extrema. Y hay algo curioso en esta tecnología que aprovecho para contaros. Nuestros procesadores tan avanzados, memorias, etc., en el fondo son arena fundida y purificada. Sí, arena purificada al extremo. No cualquier arena, claro. Hay versiones especiales. Coges la arena correcta, la fundes y la procesas bien y obtienes obleas de silicio con un 99,9% de pureza. Los microchips se graban o se dibujan sobre esas obleas redondas, pero no puedes hacerlo con un cuchillo o una aguja. Estamos en el mundo nanométrico, donde incluso los átomos se cuentan. Para crear esas líneas y surcos se usa luz ultravioleta extrema de altísima precisión. Las máquinas más precisas del mundo para esto se fabrican en Holanda, y Washington no quiere que esa tecnología llegue a China. Sin embargo, China la necesita desesperadamente. En los últimos años, habéis visto el auge de la inteligencia artificial. China está invirtiendo muchísimo dinero y tiempo en esto. Pero para llegar a la cima, necesita producir los chips más avanzados. No puede comprarlos del exterior. Y para producirlos, necesita la litografía más avanzada, que tampoco puede comprar. ¿Se rinden los chinos? Por supuesto que no. De una forma u otra, legal o ilegalmente, han empezado a recopilar tecnología de aquí y de allá. Ya producen gran parte de los chips que necesitan con medios propios, pero para 3 nanómetros y menos, tienen otros planes, y por mucho que lo intenten los estadounidenses, están empezando a llevarlos a cabo. China lleva años trabajando en litografía. Está construyendo las mayores fundiciones del mundo, pero en los últimos 6 años han hecho algo completamente diferente. Desde 2019, el gobierno de Pekín puso en marcha un proyecto ultrasecreto para copiar o fabricar las máquinas de litografía más avanzadas de Holanda. En la prensa se le llama el Proyecto Manhattan chino. En realidad no era tan secreto. Se sabía que China llevaba años intentando atraer ingenieros de ASML, TSMC y Samsung en Holanda. Lo hacían de forma muy agresiva. Sueldos altísimos, bonos millonarios, incluso casas de lujo de millones de dólares para los expertos transferidos. Así, legal e ilegalmente, formaron un gran equipo. Huawei y SIMC crearon este equipo que durante unos 6 años intentó copiar las máquinas más avanzadas de ASML en Holanda. Y según las noticias que llegan, han avanzado muchísimo. Según información de la inteligencia holandesa, los chinos ya han copiado exactamente las máquinas EUV capaces de producir a 3 nanómetros, y estas máquinas ya están produciendo en entornos de laboratorio. Esta noticia tiene muchas probabilidades de ser cierta, porque el gobierno chino está invirtiendo cantidades increíbles en esta tecnología. La producción de chips de alta gama es una de las prioridades de sus grandes fondos. Según datos de inteligencia, los chinos empezarán producción en volumen a 3 nanómetros en 2026. Las instalaciones alcanzarán su capacidad máxima en 2027. Así, se eliminará uno de los mayores obstáculos de China. Si las noticias son ciertas y China realmente ha progresado, en los próximos años el mundo de la tecnología va a temblar. Los embargos ya no podrán detener a Pekín, ya no tendrán que llamar a la puerta de nadie para tener los chips y procesadores que necesitan. Podrán producirlos ellos mismos, e incluso más de lo que requieren.
De hecho, el gobierno chino ha establecido una política muy estricta. Para finales de 2027, más del 70% de los chips usados en el país deben ser de producción nacional, por ley. Para lograr algo así, hay que gastar miles de millones, y China lo está haciendo. Pero claro, hay otra cara de la moneda. Sí, China ha copiado las máquinas EUV y se prepara para 3 nanómetros, pero no es tan sencillo. Recordad lo que dije al principio. China ya puede producir en volumen a 7 nanómetros y 5 nanómetros, pero con problemas serios de eficiencia. Conseguir la tecnología no significa de repente poder competir con los gigantes, porque no se trata solo de tener la máquina que procesa la oblea. Hacer chips de calidad es otra cosa. Producirlos en volumen es otra. Y que todos los chips que salen de la máquina funcionen es algo completamente distinto. Un ejemplo. Supongamos que una máquina dibuja 50 chips en una oblea de silicio, pero no hay garantía de que los 50 funcionen. Si de 50 chips salen 45 utilizables, eso es buena eficiencia. Pero si solo funcionan 30, 25 o 20, es un problema enorme. China todavía no ha superado este tema de la eficiencia. Además, los competidores ya están bajando a 2 nanómetros en producción en volumen, aunque se discute cuánto es realmente 2 nanómetros. En 2026 y 2027, Occidente va a presionar hacia 2 nanómetros y menos. Así que, aunque China lo logre, todavía no ha alcanzado a sus rivales, aunque les pisa los talones. Pero con esta determinación y ambición, si siguen así, en los próximos años podrían alcanzarlos o incluso superarlos. Precisamente por eso, los estadounidenses están haciendo todo lo posible para que esto no ocurra. Veremos qué pasa en las próximas etapas. ¿Conseguirá China producir chips de 3 nanómetros en 2026 de verdad? ¿Superará las barreras que Estados Unidos ha puesto en la inteligencia artificial y se sentará en el trono? ¿O antes de que se adapten, sacarán una tecnología de microchips completamente nueva? Porque en ese frente también hay mucho movimiento y noticias muy prometedoras. De una forma u otra, pronto veremos qué ocurre. Por hoy, esto es todo de mi parte. Espero que os haya gustado el video. Si es así, no olviden suscribirse, darle like y dejar un comentario. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho. Adiós.